¿Crees en Dios o le crees a Dios? Si yo te pregunto si crees en Dios, muy seguramente me vas a decir que sí. Lo más probable es que me vas a decir que sí. Y está bien, seguramente pues no lo dudo, te creo. Pero lo que Dios busca en nosotros es que creamos en Él. Hoy te quiero hablar de un tema que muy seguramente va a cambiar tu fe o la va a llevar a otro nivel. Es un tema muy importante y es llevar la fe desde el simple creer a creerle a Dios. Y hay una diferencia muy grande entre creer en Dios y creerle a Dios. Si yo te pregunto, ¿conoces esa diferencia? Déjamelo saber en los comentarios. Pero creer en Dios es creer que Dios existe, creer en la existencia de un ser supremo, creer que todas las cosas no vienen de la nada, sino que hay una mente maestra que diseñó todo esto, todo el universo, todo este sistema, todo este mundo lo ha diseñado y bueno, lo ha creado con un propósito. A ese ser supremo lo llamamos Dios. Entonces creer en Dios es creer eso. Yo te pregunto, ¿tú crees eso? ¿Crees en Dios? Me vas a decir, sí creo en Dios. Pero hay una diferencia muy grande y hay un nivel mucho mayor de creer en Dios a llevarlo a otra dimensión, a un nivel más alto. Y es al nivel de creerle a Dios. Mucha gente cree en Dios, pero no le creen a Dios. Es sencillo. Porque yo puedo creer en que alguien existe, yo puedo creer que cada país tiene un presidente, yo puedo creer muchas cosas, pero de ahí a conocer cada presidente, pues no los conozco, nunca he tenido una relación con ellos, nunca he hablado con ellos. Tal vez sí los he escuchado, pero no tengo ninguna relación cercana con ellos. Pero obviamente creo en ellos. Así están muchas personas, mucha gente está viviendo de esa forma su fe con Dios. ¿Esa es la voluntad de Dios? Obviamente no. No es que crean solo en Él, porque el creer en Dios no te cambia, el creer en Dios no te transforma, el creer en Dios no te hace una mejor persona. El creer en Dios sí tal vez te ayuda a que en algún momento de dificultad en tu vida pues sepas a quién acudir. Pero definitivamente creer en Dios sencillamente con la simple palabra creer no te cambia ni te transforma, pero creerle a Dios sí, porque ya no estás creyendo solo en la existencia de un ser supremo, sino que estás buscando saber los motivos, las razones, qué dice, qué le gusta a ese Dios, qué es, cuál es ese propósito por el cual creó todas las cosas y buscas unirte a ese propósito. Entonces, creerle a Dios va mucho más allá de simplemente creer en su existencia. Creerle está implícito el hecho de que lo conoces de alguna forma, de que has tenido alguna relación con Él, de que lo has escuchado, de que has tenido un acercamiento a Dios. Ya no es que creo en Dios de una forma lejana, sino que ya me acerqué y ya tuve un contacto con Él, bien sea real, digámoslo así, directo, llamémoslo así mejor, o a través de alguien más, ¿sí? Que alguien me cuenta lo que Dios dice, me cuenta sus experiencias, o a través de leer la Biblia, leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que creamos en Él solamente? No, Dios quiere que le creamos a Él. ¿Por qué? Porque las palabras de Él, el propósito de Él, sus mandamientos, sus instrucciones, las razones por las cuales Él nos puso a nosotros a existir, son las que van a generar en mí un impacto que le van a dar también propósito a mi vida, que me van a cambiar mi forma de pensar, mi forma de ver el mundo, mi forma de ver la vida, la va a cambiar. Y por consiguiente, yo voy a cambiar. Para yo poder cambiar mis conductas, mis acciones, primero tengo que cambiar mi forma de pensar. Y para yo poder cambiar mi forma de pensar, tengo que acercarme a alguien o recibir una información que me haga transformarme, que me haga ver la vida de una forma diferente. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios hace con sus mandamientos, con su palabra. Cuando nosotros leemos la Biblia, mucha gente pues lee la Biblia simplemente buscando satisfacción emocional, buscando consuelo emocional. Pero la Biblia no es solo para eso. Sí hace eso, tiene esa capacidad, tiene ese poder, pero no es solo para eso. Realmente la palabra de Dios es para guiarme, para enseñarme a mí sobre Dios, para enseñarme a mí el propósito de Dios.
para transformarme, para que yo tenga un manual de vida en este mundo, un manual de instrucciones, cómo vivir en este mundo. Para eso es la Biblia, para eso son los mandamientos, para eso Dios se le apareció a Moisés en el Sinaí y bueno, le dio mandamientos, le dio instrucciones, porque es como todo padre. Un padre tiene a sus hijos y cuando ama a sus hijos les enseña, los guía, les dicen, no hagas esto, mira, esto está mal, esto está bien, si tú quieres que te vaya bien en la vida tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Eso es lo que es un buen padre. Y Dios, el Todopoderoso, que es el Padre eterno, también hizo lo mismo, no es la excepción. De hecho, ser padre naturalmente es una forma simbólica de demostrar lo que es la paternidad real, la paternidad eterna, que es la de Dios con nosotros. Entonces podemos entender un poco la paternidad de Dios cuando nosotros intentamos ser buenos padres. Dios, siendo un buen padre, no nos deja sin mandamientos, no nos deja sin instrucciones, no nos deja sin una ruta, un manual, una guía, con el fin de que nosotros podamos ser transformados, mejorar y cumplir nuestro propósito, que es transformar este mundo, mejorar este mundo y edificar la siguiente generación para que continúen haciéndolo. Ser administradores de la creación que Dios nos dejó, buenos administradores. Entonces, hay una gran diferencia entre creer solamente en Dios, algo pasivo, y creerle a Dios, que es ya entrar a la acción, entrar o poner esa fe a trabajar, a moverse, empezando dentro de mí hacia afuera. Porque el cambio en este mundo, el cambio real que necesita el mundo, que todo el mundo clama, inicia es en nosotros, adentro de nosotros, es de adentro hacia afuera. Entonces definitivamente no es creer en Dios lo único, eso es lo más básico, que cualquier persona puede creer en Dios, pero lo que Dios desea de nosotros es creerle a Dios. Mucha gente, por ejemplo, se pregunta no, sino que señala, ¿cuántos no hemos visto mucha gente que dice hablar de Dios, que dice conocer a Dios, que dice predicar sobre Dios, sobre la palabra de Dios, y tú miras sus vidas ya personalmente y sus vidas no reflejan lo que hablan? Es totalmente opuesto a lo que ellos enseñan. ¿Por qué pasa eso? Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Él. Cuando Dios dice no robar, cuando Dios dice no hablar mal del otro, hay un mandamiento muy importante en los mandamientos de Dios, en Levíticos, en Números, en Éxodo, en los primeros 5 libros, que es donde están escritos los mandamientos de Dios detalladamente. Y hay un mandamiento que dice, no andarás chismeando o chismoseando en medio de tu pueblo. El mandamiento olvidado por toda la humanidad. Nadie recuerda ese mandamiento, pero ahí está, ¿ves? Entonces esos mandamientos lo que buscan es transformarme a mí, ayudarme a mí a construir un mejor mundo, a construir una mejor comunidad, una mejor humanidad, a construir al ser humano. ¿Recuerdan ese pasaje que dice en Génesis capítulo 1 cuando está hablando el Eterno de la creación y él dice, hagamos al hombre? Hay una enseñanza muy bonita sobre eso, sobre hagamos al hombre, y es que Dios quiere es que se construya. Lo que Dios quería decir es construyamos al hombre, no solo hacerlo físicamente, ¿no? Como traerlo a existencia, no. Quiere decir hagámoslo, construyámoslo, edifiquémoslo, hagamos que mejore, hagamos que se perfeccione, que aprenda, que crezca, que mejore, que se supere a sí mismo. Construyámoslo. Los mandamientos de Dios es el amor de Dios hacia nosotros, tratando de construirnos, de hacernos mejorar, de bendecirnos a través de ello. Mucha gente tiene los mandamientos de Dios como unas esposas, unas cadenas que me esclavizan y me impiden ser feliz y me impiden ser libre. Y meten también al Mesías, a Yeshua, a Jesús, y dicen, Jesús me libró de la maldición de la ley, como si la ley Dios lo hubiera dado para mal. Y no, al contrario, Él la dio fue para protegernos, para guardarnos, para edificarnos, para construirnos, para enseñarnos, para darnos un manual de ruta, para decirnos cómo es que debemos vivir en este mundo, cómo podemos edificar este mundo para bien y edificarnos a nosotros también para bien y ser bendecidos. Malinterpretan ese texto de la maldición de la ley. De la maldición de la ley se refiere es cuando desobedeces. Cuando tú desobedeces, haces lo malo, pues
te vienen cosas malas, maldiciones. Cuando tú haces lo incorrecto, entonces ahí te vienen maldiciones. Entonces Dios da los mandamientos, es para bendecirnos, para construirnos. ¿Cómo puedo yo obedecer estos mandamientos si no le creo a Dios? Creerle a Dios es decir, es aceptar delante de Él humildemente que Él tiene la razón, que no soy yo el que tiene la razón, que yo por más que crea, por más que razone en que el mundo, la gente debería ser así o así, como hacen muchos políticos, ¿no? Como hacen muchos, para hablar un poco de lo que vivimos naturalmente en cada país, pero como hacen muchos políticos en el parlamento, en muchos lugares, tratando de encontrar la manera en cómo debe vivir la humanidad. Entonces, Dios nos dejó de una vez el manual de ruta. Necesito creerle a Él, que Él tiene la razón y que sus mandamientos, los que Él nos dejó, son realmente la verdad, no mi razonamiento. No como yo percibo la vida, porque lo que yo tengo es una percepción de la vida. Desde mi punto de vista yo analizo al mundo, pero el mundo es inmenso. Y los problemas de este mundo y del ser humano son tan grandes que yo no los puedo percibir todos a detalle con mi punto de vista. Por esa razón Dios da los mandamientos. Él, siendo esa mente suprema, deja esos mandamientos con el fin de ahorrarme a mí ese trabajo. No necesito yo estar razonando esas situaciones de cómo lograrlo, cuando Dios ya lo dio sus mandamientos. No robes, obedece a tus padres, busca inclinarte siempre al bien, ama a tu prójimo como a ti mismo, no seas infiel, no traiciones, tantas cosas, no mientas, ama incluso a tus enemigos, tantas cosas que buscan construir un mundo mejor. Pero para yo poder participar en el plan de Dios necesito creerle a Él. Es necesario creerle, pasar del nivel de creer en Dios a creerle a Dios. Lo mismo pasa con el Mesías, lo mismo pasa con Yeshua, con Jesús. Mucha gente ama a Jesús, entre comillas, ¿no? Mucha gente cree en Yeshua, en Jesús, pero no le cree a Él. No le cree a Yeshua cuando dice, todo aquel que obedece un mandamiento de la ley de Dios muy pequeño y así enseña, grande será llamado en el reino de los cielos. Pero los que desobedecen el mandamiento más pequeño, así sean más pequeños los mandamientos de Dios, y así enseñe, serán llamados pequeños en el reino de los cielos. Yeshua habló de los mandamientos de Dios, de obedecerlos. De hecho, todo su mensaje, la mayoría de su mensaje era buscar que la gente volviera a la obediencia a Dios de sus mandamientos, que dejaran la vanidad de este mundo, que dejaran de la hipocresía de este mundo, de decir, de vivir una falsa espiritualidad, de vivir una vida en donde estoy con Dios porque yo soy bueno, o sea, juzgándome yo a mí mismo y justificándome yo a mí mismo, una vida de vivir ese tipo de vida en donde yo me engaño a mí mismo creyendo que estoy con Dios y no me comprometo con Dios a obedecer sus mandamientos, a hacer las cosas como Él le agrada. O sea, creo en Dios, pero no le creo en Dios. Esa es una falsa espiritualidad. Y Yeshua habló mucho sobre eso, sobre líderes que, incluso líderes, no solo la persona común y corriente, ¿sí? Como dicen, el de a pie, como le dicen en algunas partes, el de a pie. No, líderes que tienen una falsa espiritualidad, no obedecen a Dios, pero creen que porque están en una posición importante, entonces yo estoy con Dios. Y esa es una falsa espiritualidad. No le creen a Dios. Creerle a Dios es creer en su palabra, creer en sus mandamientos, creer en el propósito de Él, creer en sus promesas, obviamente, todo lo que Él nos ha prometido, creer en todo eso, pero también es comprometerme con Él en su pacto. Por eso Él hace pactos, que en otro video hablaremos de los pactos. Importantísimo el tema del pacto, el famoso nuevo pacto que hizo en la sangre del Mesías, pero que nadie cumple, ni siquiera los creyentes. Toman el beneficio del nuevo pacto, pero no la responsabilidad del nuevo pacto, el compromiso del nuevo pacto. Solo quieren el beneficio, falsa espiritualidad. Entonces, es creer en todo eso, obviamente, pero sobre todo es para comprometerme con Dios. Entonces, mi invitación en este video es a que no le creamos a Dios. Y yo con este video no quiero decir de que yo estoy tocando las nubes y que no. Con este video yo busco es concientizarnos todos de que necesitamos dejar de creer solamente en Dios y creerle mejor a Él. Y empecemos a mirarnos a nosotros mismos, a
corregirnos a nosotros mismos, a no creer que ya tocamos el cielo, sin importar el nivel espiritual en que te creas. Siempre hay más de Dios, siempre hay cosas que corregir, siempre hay cosas que perfeccionar. Yeshua incluso, que es una de los pasajes que casi nadie habla, yo casi nunca he escuchado a alguien hablando o predicando sobre eso, pero Yeshua dijo: sed perfectos como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. Y hoy en día lo que se enseña es: yo no soy perfecto, nadie es perfecto, y con eso se justifican a sí mismos, y con eso dicen: yo estoy con Dios, pero yo no soy perfecto y tampoco quiero serlo. Falsa espiritualidad. Ese no es el propósito de Dios con crearnos a nosotros, con crear este universo tan inmenso, tan maravilloso. Es que no superemos, es que no, mejoremos, que construyamos nuestro ser, que nos acerquemos a Él, y cada vez que nos acercamos a Él vamos viendo, como nos acercamos a la luz, vamos viendo nuestros errores. Siempre podemos estar más cerca de Dios, siempre podemos ver nuestros errores para corregirlos. Entonces esa es la idea, ese es el plan, el propósito de Dios. No es que tú edifiques al otro, es que tú te edifiques a ti mismo. Y si el Eterno quiere, a medida de que tú te edificas a ti mismo, vas a ser luz y otro va a ser edificado también. Pero primero cada uno de nosotros. Hay mucha gente que se llena de arrogancia, creyendo que porque sabe 1 o 2 versos bíblicos ya es más espiritual que todo, ya conoce a Dios y ya no necesita cambiar. O sea, yo soy el líder ya. Que pasa mucho en comunidades cristianas, lo he visto. Hay que ser humilde delante del Eterno. Recuerden, Dios habita con el manso y humilde de corazón, y Dios al orgulloso mira de lejos. No importa quién sea, al orgulloso Él mira de lejos, al arrogante Él lo aleja. No importa si te crees el ungido, no importa si te crees el más espiritual, el más bueno, no importa. Si tú eres orgulloso, Él te mira. Seamos humildes, y creerle a Dios es humildad. Creer en Dios y no comprometerse con Dios no es humildad. Creerle a Dios sí, es humildad. Es aceptar que yo no sé nada y que Él lo sabe todo. Aceptar que de pronto yo leo en los mandamientos algo que no estoy de acuerdo. Humildad es aceptar y decir: no estoy de acuerdo, pero entiendo que yo me puedo equivocar y Dios no. Es aceptar que Dios es superior a mí y es una mente superior y es más sabio, mucho más inteligente que yo, y Él, si Él dice esto, es porque es bueno. Eso es creerle a Dios, es aceptar lo que Dios dice que es bueno y lo que Dios dice que es malo. Así, eso me incomoda. Si este mensaje ha sido bendición para ti, no olvides dejarme un comentario, hacérmelo saber, dale like a este mensaje. Si todavía no me sigues, sígueme. No te pierdas ninguno de los videos. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde.